¿Qué tal, hermanos? Me da gusto saludarles. En esta noche nos corresponde el estudio del capítulo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y para este estudio nos vamos a avanzar en la versión Reina Valera 1960. Vamos a dividir el estudio en tres partes de acuerdo a la división que tiene esta versión, la Reina Valera 1960. Primeramente del versículo 1 al versículo 10. Pablo en la isla de Malta. Seguidamente vamos a pasar a Pablo predica en Roma. Pablo llega a Roma del versículo 11 al versículo 16. Y al final veremos que Pablo predica en Roma del versículo 17 al versículo 31. Así que vámonos a comenzar con la primera parte, Pablo en la isla de Malta, que es el párrafo que corresponde capítulo 28 de Hechos, del versículo 1 al versículo 10. Así que si tienes tu Biblia, puedes abrirla y puedes ir siguiendo la lectura, de tal manera que sea la palabra de Dios la que hable a tu mente y a tu corazón y puedas ser lleno, redarguido, enseñado, corregido por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Así que comencemos. Dice así el primer versículo: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, pues si estuviste en el estudio anterior, sabrás que acaba de pasar un naufragio. Ellos han salido desde la isla de Creta, habían estado bordeando erráticamente por allá, no debieron haber abierto al mar, pero había premura por los soldados y por la gente también que era la dueña de este navío, y ellos deciden pues aventurarse. Y ya sabes que esto lo debiste haber estudiado en el estudio anterior, que hubo un naufragio, estuvieron 14 días a la deriva y finalmente logran llegar por misericordia de Dios a una isla. Esta isla se llamaba Malta. Si tú observas un plano, un mapa del mundo, podrás ubicar que la isla de Malta se encuentra ubicada ahí cerca de la bota itálica, ¿verdad? La conocemos desde niños, nos enseñan en la escuela la bota itálica. Bueno, pues haz de cuenta que en la punta de la bota, como si la estuviera pateando, por allá se encuentran unas manchas de tierra de varios, no son islotes, son tramos grandes de tierra, y la última puntita, por ahí se encuentra la isla de Malta. Ahí es donde encallaron ellos y lograron ser salvados. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Versículo 2. Este comentario viene, fíjense que Lucas, ya hemos explicado esto, Lucas escribe esta redacción, y Lucas, tanto el mundo antiguo romano como el griego, ellos creían que solamente ellos eran gente civilizada y todos los demás eran bárbaros. Es por eso que está escrito de esta forma. Dice: los naturales nos trataron con no poca humanidad, como si fuera algo a resaltar, es decir, nos trataron bien, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Puede notarse que esta fecha, de acuerdo a lo que dicen los comentaristas, probablemente ocurrió en el mes de octubre, un mes en donde ya no se navegaba, y era lo que Pablo había pedido, que se quede en aquel lugar para esperar que pase el invierno, porque este periodo de octubre, noviembre, diciembre eran peligrosos en esa zona, aún lo son hoy en día. Y esta es la razón por la que no era conveniente que ellos naveguen. Sin embargo, lo hicieron, ya sabemos, naufragaron, pero lograron llegar. Por la gracia de Dios, ellos cruzan esta parte del mar Mediterráneo y llegan hasta la isla de Malta, se salvan, los reciben bien, y empiezan ellos a sufrir. Pues ahora pues estaban mojados, había frío por la temporada también. Fíjese que era una temporada precisamente como la que nosotros nos encontramos justamente ahora en estas fechas. Entonces dice: habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Bueno, todos, se entiende aquí que están saliendo del mar y empiezan a buscar ramas, vamos a ayudarnos, y la gente natural de ahí los ayuda también. Empiezan a hacer un fuego para que ellos puedan compensar el frío que tienen, y también para que pudieran secar sus ropas. Pero aquí va a suceder algo, y una víbora
huyendo del calor, se le prendió en la mano. Es decir, Pablo, fíjense que esto es interesante, Pablo no se queda sentado nada más esperando, él ya era un adulto, un anciano, no se queda sentado viendo, él se pone a trabajar y toma unas ramas, toma ahí algunos gajos de hojas de algún tronco quizá, para aventarlo hacia el fuego, y en eso que él agarra, ahí va una víbora, y esta víbora se le prende en la mano, es decir, lo pica, se le queda colgando. Cuando los naturales vieron la víbora, es decir, cuando la gente local, la gente de esta isla de Malta, vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, se decían unos a otros: escucha, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Y aquí podemos aprender algo que es una característica muy frecuente en el ser humano, que somos rápidos para juzgar y rápidos para criticar. Rápidamente ellos dicen, están salvando, probablemente están identificando lo que sucede aquí. Habían soldados romanos, había un centurión, habían presos, porque no era el único preso que estaba siendo trasladado. De hecho, tú sabes que los iban a intentar matar los soldados, pero el centurión Julio, que tenía aprecio por Pablo, y ya luego te voy a decir por qué, él lo protege y les prohíbe que asesinen a los presos. Entonces ellos ya habían identificado que Pablo era un preso. Cuando ven que a él se le prende la víbora, una víbora venenosa, se entiende aquí, ellos estaban esperando que él muriera. Y entonces rápidamente lo juzgan. Este es un hombre homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Es decir, este hombre merece morir. Rápidos para juzgar. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? A los que creen en mi nombre, estas señales le van a seguir. Y en alguna de estas señales se menciona esto, que ellos se librarían de estos venenos de víboras. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Versículo 6. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y esta es otra característica muy frecuente en el ser humano. Primero, la de juzgar y criticar. Y la segunda característica es de que, así como digo una cosa, la característica chimoltrufia, así como digo una cosa, digo otra. Primeramente decían que era un homicida y ahora se van a otra postura y dicen, ahora resulta que es un dios. ¿Por qué es un dios? Porque lo picó una víbora y no se hinchó y no se murió. Y el hombre, el ser humano, es así, es ambivalente. Hoy cree una cosa y frecuentemente está dispuesto a creer cualquier mentira o cualquier engaño que Satanás le presenta, y no puede ver la verdad, lo que verdaderamente está sucediendo. En aquellos lugares, dice el versículo 7, había propiedades del hombre principal de la isla, que se llamaba Publio. Bueno, estamos entendiendo que aquí había, vamos a decir, el presidente municipal o el gobernador, algo así, que tenía muchas propiedades, era un hombre importante quien los recibió y los hospedó solícitamente 3 días. Vamos a ver cómo la bendición llega a toda esta gente que naufraga, que eran más de 200 personas, si estuviste en el estudio anterior, y él los va a atender, y dice que los atiende durante 3 días. En estos 3 días aconteció que Pablo, el padre de Publio, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y Pablo entró a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Es decir, Pablo se relaciona con este hombre importante, sabe que el papá de él, un anciano, también está enfermo, y lo va a ver y le impone las manos. Entonces ahora sí vamos a ver verdaderamente quién es Pablo, porque ni es un homicida, ni es un dios. ¿Y quién es Pablo? Versículo 9 y 10 nos lo va a aclarar. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Es decir, que se corrió la voz y la gente natural de la isla comenzó a traer a sus enfermos. Y todos estos enfermos se presentaron delante de Pablo
seguramente recibieron la imposición de manos y fueron sanados. Y entonces los naturales de la isla, versículo 10, también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Es decir, llegaron a la isla ellos sin nada, ni un peso encima, nada de dinero, nada de propiedades, porque todo se había perdido en el mar. Y esta gente, a través del poder de Dios, a través del ministerio de Pablo, y ese es Pablo, un siervo, un ministro del Dios viviente, quien viene con el poder para poder sanar enfermedades, pero principalmente para poder sanar las enfermedades que tienen que ver con tu vida, con el corazón, con la vida eterna, con creer en Jesucristo. Bueno, esta bahía, si tú la ves aquí, probablemente fue el lugar donde Pablo junto con los soldados y los demás presos se encallaron. Esta bahía se llama la Bahía de San Pablo hoy en día, en este lugar en la isla de Malta. Y bueno, si algún día vas a visitarla por allá, me mandas una foto. Vámonos al segundo punto. Pablo llega a Roma, versículos 11 al 16. Así que abre tu Biblia, síguela, porque esto está poniéndose bueno. Pablo llega a Roma, dice, pasados 3 meses, ¿te das cuenta que no fueron pocos días? Les dieron todo lo que le necesitaban y los mantuvieron y los cuidaron durante 3 meses. Es decir, brincaron todo el periodo invernal hasta brincar hasta el siguiente mes de nuestra era, en la parte ahí de enero, febrero probablemente. Entonces ya ellos se hacen a la mar brincando este periodo. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Bueno, este es el origen de donde venía esta nave. Enseña se refiere a la bandera que traía y que la identificaba, y en otro estudio profundizamos un poquito más acerca de esto. Pero bueno, esa nave había estado ya en la isla para invernar, o sea, les agarró ahí el viaje y dijeron aquí nos quedamos. Ellos sí no quisieron arriesgar precisamente por el tema de los huracanes y esto, el Euroclidón que pasó en el capítulo anterior, que ya sabes que desbarató toda la nave de donde Pablo venía. Y ellos entonces, dice, y llegados a Siracusa, es decir, van avanzando por estas franjas de tierra y ahora sí ya comienzan a enfilar nuevamente para Roma. Ya están bastante cerca, de hecho. El huracán los aventó muy cerca de Roma, pero pues todavía faltaba una distancia. Entonces ellos llegan a Siracusa y estuvieron allí 3 días. Versículo 13, de allí costeando alrededor, te puedes dar cuenta que van siguiendo la tierra así como va, se van acercando o aproximando hacia la bota itálica. Llegan ellos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Bueno, vamos a ver este mapa. Puedes observarlo ahí desde la parte inferior derecha, en esa línea naranja, esa línea naranjita donde dice ahí Fair Havens. Ahí es donde ellos parten, ahí es donde debieron haberse quedado, pero deciden hacerse a la mar, y toda esa raya que tú ves ahí es donde ellos están deambulando en el mar por 14 días, hasta que por la gracia de Dios van a caer ahí en donde tenemos la segunda flecha, ahí te va, la isla de Malta. Entonces ahora ellos van a ir bordeando esta tierra, ¿ve? Ahí está la bota y ahí está la punta, a Siracusa, luego dice que van a Regio y finalmente ellos ya llegan a Puteoli, que Puteoli ya es un puerto dentro ya de lo que es la parte imperial, la parte continental de Roma, del país de Roma, que hoy conocemos con el nombre de Italia. Aquí, ¿qué va a suceder? Versículo 15. Bueno, dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Bueno, esta parte es bien importante, fíjate. Ellos llegan a Puteoli, ya lo mencionamos, ya están en la provincia romana, y aquí viene un camino que se conoce como la Vía Apia,
que es un camino donde las tropas imperiales por ahí salían cuando iban a sus embarcaciones para irse al otro lado del mundo, y por ahí regresaban también, triunfantes y llegando nuevamente a su tierra. Así que estos lugares son emblemáticos. El Foro de Apio es un sitio específico, y las tres tabernas, pues no tengo que explicarte, ¿verdad? Era un lugar donde habían tres tabernas, ¿no? Tres cantinas donde la gente hacía una pausa para beber mientras ellos iban llegando. Son lugares emblemáticos. Pero aquí viene una parte bien, bien importante, fíjate. Dice, y al verlos, no al ver la taberna, sino al verla a los hermanos, al verlos, Pablo dio gracias a Dios, versículo 15 al final. Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Esto me trajo a la memoria cuando el salmista dice, miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Recuerdo otro pasaje cuando otro siervo de Dios dice, al ver tu rostro vi como el rostro de Dios. Y bueno, pudiera yo mencionar otros, pero la verdad es que cuando tú andas, fíjate, Pablo venía de meses de estar deambulando por el mundo, de tener el naufragio, de haber pasado hambre, angustia, peligro de muerte, la picada de la víbora, frío. Y ahora al llegar a este lugar y ver a los hermanos, Lucas escribe, porque él está observando, y dice, Pablo dio gracias y cobró aliento. Es decir, que Pablo fue reconfortado. Pablo cobró ánimo. Y esto es algo también que nosotros debemos buscar, hermanos, porque no debemos desconectarnos de la iglesia, de las reuniones, de las actividades. Debemos mantener esa comunión con los hermanos. Es parte de lo que tú tienes que hacer para poder permanecer firme y mantenerte en ese aliento, en ese ánimo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bueno, ¿qué podemos decir aquí? Ya desde la Vía Apia, desde el Foro de Apio y las tres tabernas, aquello ya cambiaba el paisaje. Estabas llegando a la capital del imperio mundial que controlaba todo el mundo conocido de aquella época. Así que prepárate, porque acá ibas a ver al Coliseo romano. Y bueno, por mencionarte algunas de las cosas que estaban ahí en la ciudad, ya lo dije, ahí está el Coliseo, donde estaba el circo romano, pero también tenían ahí un hipódromo. Ese hipódromo era donde corrían las carretas y los caballos, y concursaban también ahí algunos atletas de esa época. Puedes ver la película Ben-Hur y ahí te vas a enterar. También estaban los edificios del Senado, estaban los teatros. Roma era la cuna de la civilización de aquel mundo. Así que todo lo más moderno estaba en Roma. Grandes edificios que aún existen hoy en día, y de algunos otros los vestigios. Pero bueno, aquí existía un verdadero ambiente de pompa, de lujo, de poder. Y ahí es donde Pablo está llegando. Y se le permite, por la gracia de Dios, dice al final del versículo 16, que un soldado le custodiase. Bueno, el gobierno romano pensaba que él le ponía custodia a Pablo. La verdad es que Dios se encargó de llevarlo hasta Roma y de ponerle un soldado que lo cuide, porque no lo metieron a la cárcel, no lo metieron a una celda, sino que en lugar de esto, Pablo es puesto depositado en una casa donde, de acuerdo a la costumbre, los amigos, los familiares de un preso, como hoy en día se maneja también aquellos presos que pueden estar en arresto domiciliario, algo parecido a esto. Tú pagas, tú mantienes, tú preservas a tu preso, tú lo alimentas, tú le das todo lo necesario, pero tiene una vigilancia muy particular. Así que aquí estamos ya en el versículo 16 y vámonos ya perfilando para el último tramo de este capítulo, que es
Pablo predica en Roma, versículos 17 al 30. Y dice así, versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y hago una pequeña pausa aquí. Pablo dice que espera 3 días, es decir, en 3 días los convocan, los conoce y entonces se ponen de acuerdo para reunirse en un momento y fecha determinada. Y entonces ahí es donde Pablo aprovecha predicar y hablar con todos estos cristianos que ya estaban en Roma. Imagínate, ya había gente que había creído, también habían judíos y seguramente llegaron de los dos grupos ahí para escuchar. Dice, versículo 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Es decir, está diciendo él en otra forma, en otras palabras, la esperanza de Israel es precisamente la llegada del Mesías, y él ya sabía y ya conocía al Mesías y había creído en él, que es Jesucristo nuestro Señor. Y entonces él les dice, esa es la razón por la que yo estoy aquí. Él era romano de ciudadanía, aunque toda su esencia era judía, su enseñanza, su práctica, y es por eso que él usa estas palabras para hablar con estos judíos. Es decir, él está diciendo, no vengo aquí para hablar mal de mi religión, para hablar mal de los judíos, porque los judíos, quiero decirte que tenían mala fama en el imperio. Tenían la fama de ser revoltosos, de ser aguerridos, de ser guerrilleros, y entonces él pudiera haber tomado esa postura de decir, sí, ellos lo son, ¿no? Y acusar y levantar acusaciones falsas contra su pueblo, pero él dice, no, yo no vengo a eso, yo vengo preso por la esperanza de Israel, por la esperanza de nosotros, que es la llegada y el advenimiento del Mesías. Ellos le van a contestar, los judíos de aquel lugar le van a contestar, versículo 21, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Bueno, ellos son sinceros y le dicen, bueno, queremos escuchar de ti qué es lo que traes, pero te decimos que de la secta, y están hablando de la secta de los cristianos, refiriéndose a ellos, lo que hemos escuchado no es nada bueno, ¿no? En todas partes se habla contra ella, es decir, que había mucha oposición. Y bueno, de eso Pablo sabía, porque Pablo ya había recorrido pues todo el mundo conocido hasta ese momento. Faltaba esta parte de Roma. Él sabía que iba a predicar en Roma porque ya Dios se lo había dicho, y Pablo ya estaba ahí y él dice, yo a esto vine. En este lugar no solamente Pablo va a tener la libertad de poder predicarles a los judíos, de hablarle a los judíos, sino que también va a tener un tiempo él para poder escribir. Sabemos que Lucas lo va acompañando en esta travesía, en este viaje, y Lucas es quien se encarga de transcribir, escribir a otras iglesias todo esto que está aconteciendo. Te comento aquí que entre las cartas que se escriben estando aquí en Roma se encuentra Efesios, se encuentra Filipenses, Colosenses, y también tenemos ahí una carta pequeña que se escribe a Filemón, que bueno, también en otro momento quizá podríamos estudiar, pero son lugares importantes, tienen versículos que nos hablan y nos dicen y nos dan detalles de cómo está pasando Pablo su vida aquí en Roma en este momento, en este periodo. Y va a suceder algo aquí con la enseñanza de Pablo. Avanzo al versículo 23. Y habiéndole señalado, un día vinieron a él muchos a la posada, o sea, a la casa donde él estaba,
a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y aquí vemos otro punto importante. Siempre estamos diciendo, siempre lo estamos diciendo, que debes basarte en la palabra de Dios, en el escrito bíblico, cuando tú des una clase, cuando tú vayas a leer, cuando vayas a estudiar, cuando vayas a predicar, cuando te toque dar un tema, siempre tienes que basarte de la Biblia. No entres a internet y bajes ahí cosas y te pongas a especular y a querer adaptar. No. Ve a la palabra y que la palabra te hable. Nota cómo Pablo aquí, siendo un experto, siendo ya un hombre con mucha experiencia y ejercitado en la palabra, en la Biblia, él nuevamente, dice, los persuade tanto por la ley de Moisés como por los profetas, que era la palabra escrita que se conocía en aquel tiempo. Todo el Nuevo Testamento se estaba escribiendo en este momento, se está viviendo. Y entonces, dice versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y ahí está la palabra, porque eso es lo que va a producir la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer que aquel corazón que está dispuesto a escuchar, aquella semilla que está dispuesto a recibirla, la va a recibir y se va a abrir. Pero aquella otra semilla que no quiere creer, entonces esa se va a endurecer. 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Fíjense, les va a contestar con un pasaje de Isaías. Bien habló por el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y esto lo puedes verificar en Isaías 6, versículos 9 y 10. Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, ya no siente, ya quedó grueso, ya no siente, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, este pueblo no recibe sanidad, no porque no pueda ver, sino porque cerraron los ojos. No porque no pueda oír, sino porque no quieren oír. No porque no pueda entender, sino porque no quieren entender. Y entonces ellos se limitan y ya no pueden recibir esa sanidad que Dios trae. Sepan pues, o sabed pues, versículo 28, que a los gentiles, es decir, a los no judíos, romanos, griegos, africanos, árabes, y ahorita te voy a mencionar algo más que te va a emocionar. Todos ellos, los gentiles, recibirán este mensaje. Y entonces ellos oirán, dice ahí el versículo 28. Y cuando hubo dicho esto, versículo 29, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y bueno, antes de finalizar, ya casi estamos llegando al fin de este tema. Pablo cumple el propósito que él tenía, que era precisamente predicar en Roma. Y Dios también tenía este propósito, tenía un plan para llevarlo. Durante este tiempo que él está aquí, como te comenté hace un rato, va a escribir cartas y acabamos de estudiar, estamos terminando de hecho de estudiar en las mañanas en el culto de la iglesia el libro de los Efesios o la carta a los Efesios. Pero también ahí se escribe Filipenses, se escribe Colosenses y también la pequeña cartita de Filemón. Cuando tú las leas debes tener en el contexto que esto está ocurriendo en Roma, estando Pablo preso ahí por causa de la palabra de Dios. Sabemos que Pablo en esta primera comparecencia ante el César, él es puesto en libertad. Él no se le halla razón para ser juzgado y se le pone en libertad.
Y por otros escritos sabemos de que él, ¿sabes qué hace? No se regresa a Jerusalén, sino que él dice, yo voy a seguir avanzando porque ya había más mundo hacia el otro lado. Y si tú revisas un mapa, vas a ver que después de Italia, hacia el otro lado, está España. Entonces, los documentos históricos apuntan a que Pablo llegó a España y predicó, porque hay una parte ahí donde dice que él llegó a un lugar donde no conocía el idioma, no conocía la lengua. Probablemente avanzó incluso hasta Portugal. Y eso me emociona porque quiere decir que él lleva la enseñanza hacia la parte española, que tú sabes que luego de ahí brincan ellos a América y sabemos que aquí tenemos influencia española en nuestro país. Así que la labor y la misión del apóstol Pablo es grande y llegó incluso a aquellos que no hablaban su lengua, ¿no? Probablemente si el apóstol Pablo viviera hoy en día, seguramente ya hubiera aprendido a hablar español también y predicara también en español, aunque él hablaba varias lenguas, pero esa lengua donde él llega no la habla. Luego, después de esto, él es apresado por una segunda ocasión en Roma, y entonces en esta segunda ocasión, ahí sí, y puedes saber que lo apresaron no por estar con la boca callada, sino porque había seguido predicando y había seguido impulsando la palabra de Dios, haciendo la obra y el propósito. ¿Por qué no se escribe en la Biblia acerca de esto? Probablemente porque Lucas se murió y nada más tuvo la oportunidad de escribir la primera parte, si no hubiera seguido escribiendo la continuación de la historia. Pero nos dejó el Evangelio de Lucas y nos dejó el libro de Hechos, un gran trabajo que Dios hace también con un gentil que acompaña y apoya y sirve de soporte al hermano Pablo. Dice versículo 30, y con esto podemos ir concluyendo de una manera gloriosa este capítulo de Hechos. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ahí tienes tú la conclusión preciosa y hermosa como pone Lucas aquí. Y ese es el propósito por el que Dios lo llevó y ese es el propósito que se cumplió, porque Pablo estaba preso, pero como dice también en una de sus cartas, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios viene y sale y llega a tu corazón y hace el efecto y produce lo que Dios quiere que sea generado en ti. La palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Así que ahí tenemos la conclusión. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que, hermano, con esto concluimos el capítulo 28 y con esto concluimos esta serie de estudios basados en hechos. Solamente resta que tú aceptes a Jesús en tu corazón si aún no lo has hecho. Y así como Pablo llevó este conocimiento hasta el último de sus días, hasta que él fue sacrificado. No quise tocar este tema, pero es algo que siempre me gusta mencionar. Pablo fue ofrendado, fue sacrificado en su vida hasta el último minuto. Trabajaba, a pesar de que estaba preso, él siempre se ocupaba de esforzarse en el aspecto físico y material y también en el espiritual. Así que yo te invito para que si tú, la palabra de Dios ha tocado tu corazón y tú dices, yo no quiero ser como esos judíos, yo sí quiero creer, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, quieres aceptarlo en tu corazón, pues este es el momento para que tú hagas esta decisión, manifiéstalo aquí en esta reunión donde estás y yo te invito para que sigas y te conectes con tu Biblia y comiences a leer y comiences a estudiar que la palabra de Dios vive y permanece para siempre y es la palabra la que, según dijo el Señor Jesús, esa es la que nos puede dar vida. Dios te bendiga y nos vemos próximamente.